con los ojos puestos al norte. En la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realico, como te quiero, que aún estando lejos no te olvidaré. Pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes, querida teleaudiencia de Historias de Vida, de este programa tan maravilloso y que nos ha dado tanta satisfacción? Y estamos acercando a todos ustedes gran parte de nuestro territorio de la Argentina y también mostrando nuestros lugares donde uno vive. Así que hoy vamos a regalarles, como los tenemos acostumbrado, una historia de vida maravillosa. Y vamos a tratar de comentar brevemente sobre el periodismo realiquense. No vamos a profundizar porque lo que queremos centrarnos es en nuestro querido periódico La Voz de Realicó, que no era una simple hoja impresa que salía todos los jueves durante años, sino que era el alma del pueblo, porque Eduardo le inyectaba ese espíritu quijotesco, como por ahí alguien menciona en alguna de las saludos que nos han llegado. Y vamos a comenzar diciendo que el 2 de marzo de 1907 Tomás Leopoldo Mulalli funda Realicó, y a los 2 años prácticamente ya nos llegan periodistas y nos llegan equipos para imprimir esas humildes hojas de aquellos tiempos. Las primeras máquinas, de acuerdo a lo investigado por Ricardo Anerri, otro querido amigo, que investigó la historia del periodismo pampeano, y lo mismo Jorge Echenique, las primeras máquinas vinieron de un taller de tipografía, un taller gráfico del señor Ulla, de General Villegas. Aquí con Tejero López, que era un sastre, y Antonio Acosta Pereira, que fue un ladero leal de Mulalli durante muchos años, dieron vida al primer periódico realiquense. Luego vinieron otros, también los hermanos Monreal. Los hermanos Monreal fueron los que comenzaron primero a editar el periódico El Criterio, periódico La Réplica. Algunos facsímiles los he traído para que tengan la idea, a veces impresos en las maquinitas Nerva de aquella época, Criterio. Y fueron muchos los periódicos que se fueron editando a través de los primeros años y antes de llegar a La Voz de Realicó. Una cosa curiosa que lograron los hermanos Monreal, junto con Rafael Guadí y otro periodista que fue maestro de escuela y maestro de música en la escuela, Andrés Linares, que empezaron a editar en 1915-1916 El Georgista, que era una doctrina económica que impulsaba Henry George, y que ellos lo tomaron como bandera. Aquí lograron sacar la única revista que se conocía por aquellos tiempos sobre la doctrina esta, y que tuvo el privilegio de ser leída en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, en el Congreso de Estados Unidos, en Uruguay,
Y de acuerdo a lo que vemos en la colección, felizmente los hijos de Monreal me legaron la colección, y a través de intercambio que había de correspondencia y canjes de publicaciones, durante años fue una de las pocas que difundió la doctrina de Henry George. Después, El Norte de la Pampa fue el que yo mencioné recién, que fue el primer periódico que se registra en la historia del periodismo radiquense. Después vinieron El Combate, vinieron algunos panfletarios, otros ya más informativos, y también comenzó una serie de publicaciones en forma de revista. Yo tengo publicado en mi último libro, que es Apuntes para conocer la historia de Realicó, lo que logré reunir, que con la colaboración de, como decía, de Ricardo Nervi y de Jorge Echenique, creo que hemos logrado rearmar un 95% al menos de todas las publicaciones que existieron en Realicó desde la fundación del pueblo hasta ahora. El anteúltimo, si mal no recuerdo, es el de Aníbal de Olivero, que lo tenemos acá presente, y el último, creo, el de Américo González y Luis Matías González, aquí presente. Eso en los medios gráficos, así que con eso redondeamos un poco y vamos a ir de lleno a lo que ocurría 30 años después de la fundación de Realicó. El 27 de julio de 1937, o sea que hoy es el aniversario, por eso hemos querido traer este homenaje a Gladys, a Eduardo. En el 27 de julio de 1937 nace La Voz de Realicó. Hubo en los albores del periodismo un periódico que se llamó La Voz de Realicó, pero fue muy fugaz, muy efímero. Se publicaba, se hacía en Pico, en General Pico se imprimía y se traía y se vendía acá. Pero fue un poco tiempo. Que perduró toda un montón de años aquí, felizmente para preservación de la historia de Realicó, es La Voz de Realicó, que fundaron el 27 de julio de 1937 José Marcos Lara y Domingo Riva. Ambos eran empleados ferroviarios, trabajaban en la estación del ferrocarril. Y allí a Lara, que ya venía con un antecedente periodístico desde Coronel Granada, donde había estado también como empleado del ferrocarril, entusiasmó a Riva, que había trabajado en la redacción de uno de estos periódicos realiquenses de corta trayectoria, y decidieron darle vida a lo que llamaron La Voz de Realicó. En el año 1981 aproximadamente, yo tomé contacto con Domingo Riva, que estaba en esa época viviendo en San Antonio de Padua, Buenos Aires, y le pregunté cómo había sido el nacimiento de La Voz de Realicó. Y me contestó una carta muy linda, de las cuales hemos tomado algún fragmento que les va a hacer conocer ahora Claudia. El fragmento del que habla Carlos es de La Voz de Realicó y dice: una idea que surgió del malogrado y gran amigo que fuera don José Marcos Lara. Éramos compañeros de trabajo en el ferrocarril y traía él, entre otros antecedentes, el arte de escribir. Haber fundado una hoja en Coronel Granada, que no recuerdo su nombre. Llevaba en el alma al borronear papel, conversamos. En mi haber constaba haber sido cronista de la sección Deportes del periódico. El Combate, que dirigía el señor Eduardo M. Rolero, también tuve que ser el administrador del periódico El Popular, que tuvo una vigencia efímera. Volvamos a los contactos con Lara.
textual. Nos entusiasmamos y nos pusimos en campaña. En mí descansó la parte financiera, así que comenzamos a conseguir avisos. Tuvimos suerte. De entrada hicimos una buena cosecha y nos alcanzaba para cubrir los gastos. Y así nos largamos. Lara desde ya hacía en la parte más difícil, la redacción y otras cosas. Contábamos con la inapreciable colaboración de, entre otros, el actual director Alejandro Sago y Armando Battaglia en la sección deportes. Teníamos dos buenos muchachos, Luis Celusesoli y Dionisio de Bento. Fue impreso en la imprenta, creo que era El Pampero, de don Albino Botal. El local, nuestro domicilio particular y la propia imprenta, en un gran mostrador del que disponía el señor Botán. Y así luchamos, comprendidos o no. Hoy lleva 44 años de existencia. Considero esto toda una hazaña. Donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz. Desde Realicó, historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Se puede. Créeme. Ya sé. Por ahí estás cansado. Sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona. Cada vez que ves la botella ahí, cerca de esa persona que querés, sentís miedo, impotencia. También nos pasó. Te entendemos. Te entendemos porque somos Al-Anon, grupos para familiares y amigos de alcohólicos. Si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido, vení y conocenos. Acércate a Al-Anon. Podemos ayudarte. Hoy tenés un lugar. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Ricky Sarkani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflens y Wacom. Y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Prevenir incendios forestales, reducir riesgos y evitar importantes pérdidas es responsabilidad de todos. Se recuerda a los productores rurales realizar el mantenimiento de las picadas perimetrales para no tener que lamentar consecuencias significativas. La colaboración y el trabajo conjunto es fundamental para tener una provincia con el menor riesgo de incendios forestales posibles.
Dirección General de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Y así fue, hasta que llegó el momento en que a don José Marcos Lara, el director, lo trasladan a General Pico por razones de su trabajo en el ferrocarril, y ya venía colaborando Eduardo Sago con algunas poesías, que por ahí tenemos algunas coleccionadas de él, y algunos otros trabajitos, crónicas deportivas y eso. Y entonces él recién había salido del servicio militar, 21 años, y le hacen la propuesta de que quede a cargo de la dirección del diario, venderle el diario, y así como asume. Y aquí hay una pequeña diferencia en cuanto a fechas. Eduardo, y yo no tengo por qué dudar de Eduardo, por supuesto, en su memoria, dice que asumió a la dirección del diario el 1 de enero de 1940. Pero tenemos aquí la publicación, la primera publicación original, donde Eduardo se hace cargo y dice, seguramente hubo un error de fecha, porque no es como dice Eduardo, sino que dice 1 de febrero de 1940. Supongo que es realmente un error de impresión. Como verán, esta era la voz de Realicó que recorría las calles por aquella época. Gracias a don Ángel Ricardo Pascual, que era coleccionista de cosas viejas e históricas, Realicó, como algunos otros de los que estamos acá, han llegado a mis manos y a mi colección estos viejos periódicos. ¿Quién era Eduardo Sago por aquellos años? Eduardo era un joven idealista y lleno de inquietudes. Ese era Alejandro Eduardo Sago, quien a partir del número 126, el 1 de febrero, según dice allí, y como ya aclaraba, el 1 de enero, como dice él, se hacía cargo del periódico. Pero tendríamos que agregar muchas cosas de este hombre tan particular, un personaje entrañable, como fue un amigo, como fue Eduardo, generoso, generosísimo. Y surgieron casi toda gente que luego se ubicó en otros distintos trabajos, por el maestro que fue para ellos Eduardo Sago. Realmente Eduardo los terminaba de moldear, de educar, y algunos de ellos tuvieron el privilegio de ser o llegar a gerente de banco, o jefe de correo, o jefe de la policía de La Pampa, como Atilio Dalmazo, por ejemplo. Hugo Valari fue jefe de correos, y así y otros, hasta un corresponsal que estuvo en Bahía Blanca, el amigo Petizo Rodóñez, que logró llegar a diputado. Así se han ido ubicando en muchos lugares en su vida,
como parte de una formación que le brindó la voz Relicó y en general la familia Sago. Eduardo nunca, que yo recuerde, tuvo automóvil, pero él iba permanentemente, en la época que había trenes frecuentes, viajaba en tren a poblaciones vecinas y se movilizaba con la ayuda, por ejemplo, de gente que viajaba y visitaba los pueblos de la zona. Llegó a tener más de una docena de corresponsales en el sur de Córdoba y acá en el norte de La Pampa. Y me recordaba a mi hijo, que él trabajaba en el banco en esa época, en Relicó, que llegaba a veces al banco y estaba Eduardo ante el horario de apertura del banco conversando con el gerente. Y era que Eduardo, cuando viajaban los muchachos del Banco de La Pampa con las agencias volantes, digamos, a localidades como Maisonave, Hilario Lagos, Falucho, Adolfo Ampray, aprovechaba que los muchachos los llevaban a una especie de canje entre las publicaciones gratis que Eduardo le hacía de las informaciones del Banco de La Pampa, y mientras los muchachos trabajaban en Maisonave, por ejemplo, él visitaba al intendente, visitaba las instituciones, recorría el pueblo, se nutría del latido de la población y volcaba toda esa información en las páginas de La Voz de Relicó. Le voy a leer una hermosa frase que publica en una revista homenaje que le hicimos a Eduardo al poco de fallecer, el 27 de julio de 2012, él había fallecido en abril. Le dedicamos toda una revistita, los del grupo de escritores Picunche, de poesía, relatos, algunas semblanzas. Y yo rescato de Irma Fredes, que no sé si estará por acá, un renglón nomás dedicado a él, que dice: carta a un hombre. Hombre que caminas con una libreta apretada contra el pecho y esa leve reverencia de tu espalda. Si me sonrío es porque te imagino rozando el ala de tu sombrero en gentil saludo. Eduardo siempre fue una persona sumamente educada, no pasaba, él usaba, por supuesto, sombrero, especialmente en invierno, iba a la cancha, y en verano también lo hemos visto, y pasaba al lado de una dama y a la vieja usanza hacía el ademán de saludo respetuoso con total elegancia. Es un rasgo que en una pincelada nos pinta una de las cosas que demuestran el personaje que era el querido Eduardo Sago. Lamentablemente tuvo sinsabores como todos en la vida, pero también se ponía a él, como alguien lo comparaba con el Quijote, con la lanza en el pecho, que ahí salía a hacer las campañas periodísticas. Fue uno de los que hizo las campañas para la creación del hospital de Relicó, que en principio iba a ser una sala de primeros auxilios, hasta que el señor Virgilio Tedín Uriburu y su esposa donaron el hospital a Relicó. Pero se puso al hombro también otras campañas, defendió el ferrocarril a ultranza, era hincha fanático del ferrocarril. También tuvo un montón de presidencias, porque él iba a todas las asambleas de las instituciones, de las cuales muchos fueron fundadores, y
a veces no había quien asumiera de presidente y nunca podía decir que no. Así fue en infinidad de presidencias estaba él. Eduardo, ¿qué podemos decir de él? No sé si vos tenés algo allí más para rescatar como estilo propio, pero una de las cosas recordadas de él, y si uno tiene acceso a las publicaciones de aquellos años 50, 60, muchos titulares hay pidiendo por la ruta actual 188, que él la denominaba la ruta Boeing-Junín, porque lógicamente la ruta 188 nace de San Nicolás, pero entronca con la ruta 7 en Junín. Entonces la denominaba siempre Boeing-Junín. Como eso, luchó por el pavimento, por la luz mercurial, por el agua corriente, un montón de campañas hizo, y en el hospital, aquella época, se reunían fondos en una comisión especial que tenía, que era el administrador del hospital, que tenía actividad municipal también a través de sus delegados, y realizaban anualmente los carnavales, que fueron los muy inolvidables, digamos, carnavales de antaño. La fiesta del sorgo, la del recero, también. Los carnavales de antaño, las fiestas. Yo recuerdo haber ido con él y con otro querido periodista amigo, Jorge Enrique Pinardi, cuando se elegían a las reinas del trigo de los pueblos. Sí. Recuerdo haber ido, por ejemplo, a Huac, porque ya pasó la fiesta del trigo, pasó de ser provincial a ser departamental. Entonces venían chicas de Huinca, de Huac, de Jovita, de Llavedoro, de un montón de lugares de la zona. Y Eduardo era infaltablemente el que iba a hacer las crónicas para promocionar, porque era también integrante de la Asociación Española, y era el que decían los discursos cuando había que elegir la reina. Así que también allí estaba, apoyó infinidad de inquietudes populares. Vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte, y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. En tiempos de pandemia, Utelpa más cerca tuyo. Seguimos brindando nuestros beneficios de acción social. Descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del SEMPRE. Coseguro para estudios médicos. Montos para tratamiento odontológico. Plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año. Y además, ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud. Utelpa, Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos trabajando para vos.
Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Durante las vacaciones de verano, el flujo vehicular aumenta. Por eso, extremar las medidas de precaución a la hora de viajar es indispensable. En los puestos camineros y complementarios podés encontrar personal capacitado para asistirte, acompañarte e informarte sobre lo que necesites. Vos también sos parte de la seguridad vial. Respetando las normativas y circulando con precaución, cuidás de tu entorno haciendo al bienestar común. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. Bueno, Carlos, en cuanto a Eduardo Sago, también nos quedó lo de educación, escuela de comercio, las escuelas, sí, todo lo que propulsó, ¿no? Pero realmente no queremos estudiarlo demasiado porque sí, hay todavía un rato largo para otras así cosas. Pero sí, realmente fue un puntal muy sólido que tuvo Realicó para la punta de lanza de muchas de estas campañas. Y lamentablemente al fallecer, ya previamente había hecho venir a Gladys de Buenos Aires, Gladys Idelva Sago, que Claudia les va a leer sintéticamente quién era, para las que no la conocieron, Gladys Sago. Gladys Idelva Sago nació en Realicó el 7 de diciembre de 1951 y fallece el 17 de octubre del 2022. Sus estudios primarios y secundarios fueron cursados en Realicó y de periodismo en Buenos Aires, donde se recibió habiendo tenido el mérito de haber recibido medalla de oro. Dueña de un excelente estilo literario, además de las crónicas semanales y escritos relatos en prosa poética, ensayos, y ha prologado los libros de María Angélica Claverie, Adriana Sena, Fabiana Burgos, de Carlos Rodrigo, de Guillermina Sanchezini, Laura Sanchezini, quien escribía para el diario La Nación. Y bueno, también participó, estoy resumiendo, participó activamente en la década del 2000 en el Grupo Cultural Independiente, donde formamos un grupo del cual creamos esto que está aquí, el Centro Cultural de Convenciones. También editaba en la revista Picunche, editaba con otros poetas y escritores, rescató hermosas historias de nuestra región a través de la sección Rincón Gaucho, que poseía de La Nación, así como desde el libro Memoria anual que publica la Asociación de Historiadores del Norte de la Pampa, del cual hemos extraído un fragmento chiquito. Lo leo los libertarios. Los Realicó integramos el grupo de historiadores del norte de la Pampa y se edita un libro anual. En el año 2011 Gladys había escrito para el diario La Nación y en el año 2013 publica esto que se llama así: una esquina, su cordón y el sello libertario. El cordón, para que se ubiquen, queda en la avenida Mulali, avenida San Martín, la esquina, negocio frente a Casa Ale, para los realiquenses. Resabios de tiempos remotos se colocaron a una América donde aquel comienzo, la dimensión humana, se acotaba ante tanto territorio. Los primeros años del siglo XX le depararon a España la pérdida de las últimas colonias, que propició una profunda crisis en el pueblo consciente del final de una época,
gobernaba Alfonso VIII, un rey que entre la alternancia de liberales y conservadores marginaba al resto de las fuerzas políticas como los republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas. Ellos, los inmigrantes, traían como baluarte la conciencia del desarraigo para afincarse en esta infinita lejanía sin arriar sus propias banderas. Por naturaleza, el espíritu del hombre es nómade y así se forjaron pueblos y ciudades, como en este caso, con la búsqueda de otros horizontes que llevaba implícito correr detrás de lo inacible para deponer en cada amanecer el insomnio y dejar escapar las ansias de gloria que circunscribieran la utopía al tiempo de espera. ¿Por qué el destino fue la Pampa? Ese es el gran interrogante. Después nada les fue ajeno. Es lo único que queda de la época fundacional de 1907, un pedazo de esquina desocupada de lo que fuera el primer comercio de Relicó, con un cordón más alto que cualquiera y que tal vez no perdure, justo enfrente de la estación ferroviaria. Aquel inmenso salón de ramos generales lo habían instalado unos gallegos, que días antes de la conformación del pueblo trasladaron el que tenían en plena zona rural a pocos kilómetros de Adolfo Van Pret y Coronel Hilario Lagos. Primero se llamó al Progreso Casa Salazar y Sánchez después que se adosó Fernández, pero siempre el primero de los apellidos identificó este sitio emblemático por emparentarlo con una de las familias pioneras más reconocidas. En los años 60, la razón social había caducado. Los padres ya no estaban y los hijos buscaron otros rumbos laborales. Además, la tónica comercial de la época había despojado de su mística al viejo negocio, donde por décadas se podían ver hileras de surques y coches. En la penumbra, una tarde Miguel, uno de los nietos, familiar, Marina Arroyo hasta acá hace poco ha estado con esta gente, uno de los nietos con un par de amigos se animaron y desclavaron la tapa de uno de aquellos cajones para encontrar entre hilachas de paja infinidad de pequeños bustos amarillentos con un olor peculiar. Los rostros esculpidos en azufre de Manuel Azaña, presidente de la República Española en 1931, del general José Miaja, jefe militar y político durante la defensa de Madrid, y de Dolores Ibarruri, la pasionaria, la de ideales libertarios, aparecieron en todo su esplendor. Entre palabras dichas para no ser oídas y la infinita paciencia para esperar el tren que traía los diarios de Buenos Aires, con noticias donde sobrevolaban fantasmales rostros queridos que la distancia convertía en inmortales, se eternizaba acallado el grito de impotencia y tanta pena oculta en la mirada. Se encubría con algarabía del corazón cuando por la radio sonaba una jota. Llegaba antes, mucho antes del más cruel de los enfrentamientos, la guerra civil. Bajaban los párpados para sentir un regreso imposible como una urgencia del alma. La heredad promovía entreveros verbales en medio de una alucinada pampa, donde volaban los médanos, mientras fotógrafos itinerantes dejaban impresas en amarronados cartones imágenes que corroboraban el desafío de un ser sobreviviente. Julián Salazar integró el primer consejo asesor de la municipalidad y presidió la primera comisión directiva de la Asociación Española en 1910. A media cuadra de la casa de Salazar, por la avenida Mulali, había una imprenta. En cada fecha patria, muy temprano en la mañana, su propietario, Antonio Domínguez, con parsimonia, colocaba a un costado de la puerta la bandera argentina y del otro lado la bandera española, eso sí, con el escudo de la República. Justo a la vuelta, en cabal convivencia, puntada tras puntada, otro español, Pedro Santiago, defendía a Franco. Ni epopeyas ni riquezas. Al final parece que la cuestión fue solo la íntima convicción de vivir y pensar en libertad. Gladys Hago. Gladys fue una excelente dibujante y pintora. Yo recuerdo que acá ganó varios concursos de mancha, incluso de un mural que ha pintado
la pared de la casa donde vivía su tío Michel. Sí. Excelente. Y aquí una de las filminas, ustedes habrán visto, pasa un chico corriendo por la calle y va con un helado. Ella ilustró ese poema ilustrado, en una oportunidad que hicimos concurso de poesías ilustradas, y ella ilustró 2 poesías mías. Una de esas es la filmina que habrán visto pasar. Y ya para despedirnos, diríamos que en líneas generales Gladys mantuvo la impronta del periódico localista al servicio de la comunidad, que su padre le había impuesto con llegada a las poblaciones cercanas y también de la provincia, pero poco a poco le fue otorgando un estilo propio. Ella era más incisiva, era más dura. Eduardo era más de tratar de consensuar las cosas y no ser tan duro periodísticamente. Pero Gladys creó una columna semanal que denominó ¿Qué realicó queremos? Y así exponía sus puntos de vista, le tiraba las orejas a veces a las autoridades de turno, ¿no es cierto, Facundo? La habremos ligado también. O sea que ella siempre quería despertar un poco y que volviera a aquella vieja población reliquense que, como fue en su momento el piquenserismo, Olga, que es piquense, acá Pérez Farías. Pérez Farías también, por allá en la década de 50, 60, Pico tenía una motivación especial en las instituciones y hacían desde la Vuelta de la Pampa, por ejemplo, deportivamente, traían los equipos de Buenos Aires de primera a jugar al fútbol, hacían en construcciones como el Hotel Pico y eso que nació de ese fervor por el picanseísmo que había, que fue desapareciendo. Relicó también tuvo en su momento ese tipo de gente, las instituciones que formaron las cooperativas y demás, impulsaban un poco las ideas y lo interesaban al intendente, iban con el intendente por supuesto a la cabeza, y el pueblo acompañándolo, y así se lograron muchas cosas para Realicó. En su momento se consiguió el viejo correo inaugurado en la década del 50, en el primer gobierno de Perón. El pueblo donó el terreno para la construcción del correo y así otras cosas que se lograron. Y eso es lo que quería Gladys, que se volviera a ese amor por el pueblo de Realicó. Y bueno, luego vino ya la época final, la época de la digitalización, con la cual ya no podía hacer la impresión aquí en la localidad, y ella manejaba muy bien el tema acompañada por Sebastián Boilleto, que era un poco el secretario. Hacían el diario y lo online lo mandaban a Lincoln, donde se imprimía y venía hasta que se cruzó la pandemia, se complicó, luego Transporta dejó de traer La Nación, Clarín y todos los diarios que venían de Buenos Aires antes, no vinieron más, y la Realicó perdió la posibilidad de llegar, llegaba intermitentemente, y así llegó también la enfermedad de Gladys, hasta que ya no pudo seguir ni siquiera en la computadora, y la acompañamos los últimos días de vida. La pobre tuvo mucho sufrimiento y fallece el 17 de octubre de 2022. Ahí se cierra el círculo que ya había comenzado a cerrar La Voz Realicó unos meses antes, creo que fue en febrero o marzo, la última publicación de La Voz Realicó, y Gladys fallece meses después. ¿Tenés algo más, Claudia? Solamente agregar, los años 50, acá la estaba viendo a mí, que todos tenemos el programa, también tenía su partecita de humor, el diario. Pero miren el humor que era.
Es una notita de color. ¿Será cierto? Por Picaflor, que una joven de un barrio apartado goza de muchas simpatías, que son varios los pretendientes que la aspiran, que entre ellos se halla un joven conocido de datos estimables, que la jovencita D.P. es pretendida por un núcleo de amantes a la danza, que la visita de un forastero J.R. ha solucionado el problema sentimental de la hermosa joven D.P. Qué bonito, qué bonito. Durante años salían esas notitas de color que yo me acuerdo en casa de mis hermanas y otras amigas se juntaban cuando llegaba el diario y quedaba la intriga, quién sería, quién sorprendería. Allá la señora de Alberto Blanco se debe acordar de aquellas viejas voz de Relicó que traían todo eso para desentrañar en las largas noches de invierno quién sería la nombrada, por así. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. En tiempos de pandemia, Utelpa más cerca tuyo. Seguimos brindando nuestros beneficios de acción social. Descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del SEMPRE. Coseguro para estudios médicos. Montos para tratamiento odontológico. Plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año. Y además, ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud. Utelpa, Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos trabajando para vos. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Sin mosquito no hay dengue. Frente a la presencia de síntomas, consulta en el centro de salud de tu barrio. Los síntomas pueden ser fiebre, cansancio intenso, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones, picazón, sangrado de nariz y encías, vómitos y manchas en la piel. Sin mosquito no hay dengue. Señores asociados, sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios. La Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías, pérdidas y obstrucciones cloacales, y por su consideración
con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales. Copagua, creciendo con raíces solidarias. La prevención es una responsabilidad compartida. Evitar incendios forestales es esencial para la provincia. Las y los productores rurales tienen la tarea importante de mantener limpias las picadas perimetrales. Reduzcamos el riesgo de incendios en temporadas estivales. No esperemos a lamentar consecuencias significativas. Dirección General de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. La Voz de Realicó la fundaron dos ferroviarios de estación, José Marcos Lara y Domingo Riva. El primer número salió el 27 de julio de 1937. Y estos señores, que no eran nativos de Realicó, pero por ejemplo, siempre lo digo porque tiene que ver con las inquietudes de la gente de los pueblos, Domingo Riva fue el intendente más joven que tuvo Realicó, tenía 26 años. Y no era, ya te digo, no era nativo de Realicó, pero sí querían aportar algo. En los pueblos de La Pampa en esa década de los 30 a los 40 y pico, casi 50, y se llegaron a ver 40 y pico publicaciones entre periódicos y revistas, o sea, había mucha inquietud y compromiso social en mucha gente. Que además suscribían lo que decían, no era una cuestión menor. Y tenían estos señores, que no tenían imprenta propia, lo imprimían en una imprenta que estaba acá en la avenida, un grupo de jovencitos, adolescentes, como colaboradores, cronistas volantes, sociales, que escribían poesía, y entre ellos estaba mi papá, Alejandro Eduardo Sago, que él, desde chiquito, había fallecido su papá a los 11 años y era músico, tocaba la batería en la típica Realicó, en la orquesta típica Realicó. O sea, siempre fue muy lírico mi viejo, le gustaba la lectura, de escribir. Y bueno, cuando se fue al servicio militar y volvió, a estos señores los trasladaban. Entonces pensaron que era la persona indicada, tenía 2 años y medio el periódico, la persona indicada para que se haga cargo. Pero ¿qué pasaba? Era menor de edad todavía mi viejo. Entonces tuvo que firmar mi tío mayor los papeles hasta que él en julio, el 3 de julio, cumplía los 21 años, y compró el diario, y compró una imprenta en Quemú, que la fueron a buscar con el tipógrafo, que era un amigo de él, en un camioncito, imagínense, año 40, en los caminos, 39, en los caminos de tierra, y el 1 de enero del 40 se hizo cargo mi viejo. Pero mi viejo, por ejemplo, fue corresponsal de Radio Nacional Santa Rosa, cuando los 50, 60, del diario Puntal de Río Cuarto, colaboraba, bueno, con La Nación, fue 25 años corresponsal, en la época que en los pueblos había corresponsales ad honorem y todo, tengo la medalla que le dieron a los 25 años, qué sé yo, con infinidad de medios. A mí me ha pasado lo mismo, de tratar con tal que lo nombren a Realicó. Yo las notas en La Nación las pongo Realicó, la dato ahí y arranco la nota, aunque sea de otro pueblo el tema, ¿eh? O sea, me parece que eso también es la función del correlato periodístico, ¿no es cierto? Yo formo también acá la Junta de Recuperación Histórica Local, y todos los pueblos del norte de La Pampa tienen Junta de Recuperación Histórica y formamos el movimiento de recuperación histórica de los pueblos del norte. Entonces la idea era interrelacionar la historia para buscar mojones históricos, ¿no es cierto?, referencias culturales, ir marcándolas para que la gente que pasa por la ruta también entre a los pueblos, porque no tenemos forma de demostrar que podemos tener algo que llame la atención, ¿no es cierto?
director del periódico, antes de partir del Realicó, que había sido trasladado en el ferrocarril, me propuso, ¿por qué no se queda, dice usted, con el periódico? Yo tenía 21 años, 20 años cuando me dijo eso. Digo, yo no tengo que estudiar, porque acá juegan muchos aspectos. El trabajo periodístico, la pulcritud de ese trabajo, aunque no sea muy perfecto literalmente, el principio de conciencia y los principios que maduraban en el espíritu, me insinuaron de que tenía que estudiar un poco esa propuesta que, claro, era interesante. Y yo pensaba dos cosas: o me dedico al periódico sin mirar fechas festivas, sin mirar horarios diurnos o nocturnos, entregarme por completo, digamos, al trabajo periodístico, o no aceptarlo. Y con esa premura, entonces yo digo, vamos a encararlo. Y consulté con mi familia y todas esas cosas, me dieron el visto bueno también. Y así el 1 de enero de 1940, yo asumí la dirección del periódico. Confieso con toda honestidad de que para estar al frente de un periódico, a un semanario como es La Voz de Realicó, es preciso dedicarse pero por entero, sin descanso, sin medir horarios, sin medir los días festivos, que yo no los tengo con toda honestidad, porque lo exige el trabajo periodístico de un semanario como el nuestro. ¿Y cuál es, a su entender, la función social que cumple un periódico en una comunidad del interior de la provincia? Yo siempre he dicho, por ejemplo, que es preciso en la vida de los pueblos como el nuestro que el periodista actúe con espíritu constructivo y también imparcial. Aquí no juega la idea política, no juega para mí un gobierno, un partido o un hombre. Siempre dentro de mis postulaciones he alentado el trabajo periodístico para las obras, las instituciones y los pueblos. Que hace poco más de 40 años la provincia de La Pampa tenía más de 60 periódicos semanales y desde hace 35, casi 40 años desde entonces, un solo periódico quedó circulando de forma semanal en todo el ámbito provincial de nuestra provincia, que es La Voz de Realicó. Gracias al espíritu de colaboración de mi hija Gladys, el periódico marchó mejor que cuando estaba yo al frente, esa es la verdad, porque mi hija es periodista recibida, tiene experiencia en eso y sabe más o menos enfocar con más énfasis, con más exactitud, todos los problemas y las cuestiones atinentes a la vida de un pueblo como Realicó. Donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz. Desde Realicó, historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Se puede. Créeme, ya sé.
Por ahí estás cansado, sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona. Cada vez que ves la botella, ahí, cerca de esa persona que querés, sentís miedo, impotencia. También nos pasó. Te entendemos. Te entendemos porque somos Al-Anon, grupos para familiares y amigos de alcohólicos. Si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido, vení y conocenos. Acércate a Al-Anon. Podemos ayudarte. Hoy tenés un lugar. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Ricky Sarkani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflens y Wacom. Y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. De esta manera hemos llegado a la finalización de la programación del día de hoy. No nos resta más que decirles mil, pero mil gracias por estar siempre del otro lado, dándonos la fuerza que a veces tanto necesitamos. Bendiciones y hasta la próxima programación, si Dios así lo quiere. Con los ojos puestos al norte, en la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realicó como te quiero, que aún estando lejos no te olvidaré. Los rastros de este afán